Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 141. La muerte del señor Z. Archer pareció captar las intenciones de Hobart y luchó con más fuerza. El espeso pelaje negro que cubría su piel humana se agitó con rapidez. Leonard cantó otra vez, entonces sabrás por qué, en tu mejor momento, yaces en tu tumba. Los movimientos de Archer se ralentizaron. Hobart, cruzando el muro del patio, recogió la estatua teletransportadora y se acercó a Archer. De inmediato sintió una incomodidad, como si escuchara murmullos indescriptibles y viera las cosas más sucias y depravadas del mundo. Se resistió con su espiritualidad, usando su bastón para arrancar parte de la carne y la sangre de Archer. La costilla negra quedó completamente expuesta. Archer abrió lentamente su boca, que ahora parecía la de un bovino. ¡Oh no! Este tipo estaba a punto de escupir algo fragante. Era demasiado tarde para detenerlo. Hobart se preparó para usar la estatua teletransportadora y alejar a Archer para evitar el daño del lenguaje vil. Entonces, una figura saltó junto a Hobart. Era Klein. Evitó ágilmente a Archer, lanzó con precisión una piedra a la boca de Archer y lo pateó rápidamente, sellando por completo su lengua. ¿Quién dijo que Klein era tímido? En los momentos críticos, nada de eso. Hobart silbó suavemente, tranquilo de tener a un compañero experimentado a su lado. Con un trozo de tela de su abrigo agarró la costilla negra. Aunque la tela lo separaba, sentía una inmensa presión. Con fuerza, arrancó la costilla negra del cuerpo de Archer. En ese instante, Hobart pareció transportado a una pradera dorada, viendo figuras colosales balancearse a lo lejos. El entorno se volvió completamente oscuro, como si ocultara peligros indescriptibles. Un rayo cayó, revelando imponentes gigantes a su alrededor, envueltos en capuchas negras y con las manos sobre enormes espadas. Al sentir su presencia, los gigantes giraron la cabeza al unísono y lo miraron fijamente. Hobart se sintió fascinado por el inmenso poder de esos gigantes, pero su voluntad superó esa obsesión y regresó a la granja afuera de Ciudad Tingen. La carne de Archer se había convertido en un líquido negro, dejando solo un esqueleto blanco en el patio. La mitad superior del esqueleto era parcialmente no humana, especialmente la cabeza, que parecía de toro con dos cuernos de ciervo dorados. Hobart lanzó la costilla fuera del patio. La presión espiritual desapareció y la sensación de entrar en otro mundo se fue. Respiró aliviado. Después de la pérdida de control de Archer y la aparición de la cabeza de toro con cuernos de venado, la costilla serviría como un sello para los efectos negativos. Fuera del muro, Dunn preguntó cómo se sentía. Hobart dijo que estaba cansado y que era mejor sujetar la costilla con pinzas para evitar contacto directo. Dunn envió a Fry a revisar la granja. Hobart preguntó si podían reembolsarle el abrigo roto, pero Dunn y Klein se miraron sin saber qué responder. Hobart aclaró que según su acuerdo con el escuadrón Nighthawks tenía derecho a compartir el botín y que, al luchar contra Archer, merecía prioridad para elegir. Dunn sonrió y aceptó continuar con el acuerdo, pero aclaró que no le reembolsarían el abrigo. Hobart no puso problema. El botín principal eran la costilla negra y los dos cuernos dorados de ciervo, concentrados de un poder inmenso tras interrumpir su formación. Fry informó que dentro de la granja había dos cuerpos destrozados con ropa rasgada, una cartera y una carta. Según la carta, el monstruo muerto era el señor Z de la Orden Aurora. Dunn celebró la victoria contra la Orden Aurora. Hobart invitó a todos a cenar esa noche para festejar. Leonard fue el primero en aceptar.
Dunn confirmó que usarían fondos del equipo para la comida y que avisaría a Backlund, donde todos los participantes recibirían una bonificación. Klein fue enviado a llamar a la policía para encargarse de los cadáveres y conversó tranquilamente con Hobart en el carruaje, sintiendo que el joven abogado le resultaba familiar. Antes de bajarse, Hobart le sonrió y le agradeció por sellar la boca de Archer a tiempo, invitándolo a visitarlo en Backlund si alguna vez tenía problemas. Klein le devolvió la sonrisa y dijo que Hobart era valiente y que sin su intervención no habría entrado primero. Hobart respondió con humor: «Soy un bárbaro, después de todo». Klein se quedó desconcertado. Hobart bajó del carruaje y saludó mientras Klein murmuraba para sí: «¿A los bárbaros no les importa cómo los ven los demás?». Capítulo 142. Camaleón. Hobart bajó cerca de la iglesia de la diosa de la noche, donde el cochero le informó que el sheriff Jarrett y el señor Dominic lo esperaban. Jarrett preguntó al cochero por Hobart, pero este afirmó desconocer su paradero, de lo contrario Jarrett habría ido él mismo. Hobart suspiró y pidió regresar a la mansión, ya que no había almorzado. El cochero asintió y lo llevó de vuelta. Mientras la cocina preparaba el almuerzo, Hobart volvió a su habitación, ordenando al sirviente vigilar la puerta y no dejar entrar a nadie. Cerrada la puerta, Hobart envió las astas de ciervo doradas a la nación del desorden con su método de sacrificio. Aunque no sabía su uso, decidió dejarlas allí para investigarlo más adelante. Después, Hobart se dio un baño, se cambió y fue a disfrutar de su tardío almuerzo. Mientras comía, pensó que quizás le gustaba esa vida en la que todo le era servido. Tal vez al interpretar al varón de la corrupción podía permitirse ciertos gustos, pero con límites, para no perder el control. Terminó y pidió al cochero que lo llevara a la compañía del señor Dominic. Dominic estaba muy agradecido. Ya negociaba un contrato de seguridad con Owa Security y Elizabeth había sido rescatada. Dominic informó que Jarrett esperaba a Hobart en la sala y que contrataría al mejor abogado para limpiar su nombre. Además, al ser amigo de Ulises, Jarrett lo trataría con respeto. Hobart sonrió y dijo que no pensaba presentarse en la cárcel porque tenía planes para esa noche. Dominic se sorprendió, preguntando si no cooperaría con la investigación. Hobart pidió que lo llevaran con Jarrett y preguntó por Elizabeth. Dominic confirmó que estaba asustada pero bien. Al llegar, Jarrett había esperado con 2 cafeteras, aunque la muerte de 2 matones complicaba la situación. Jarrett gritó que arrestaría a Hobart de inmediato por matar a 2 ciudadanos. Hobart respondió preguntando si esos ciudadanos no eran secuestradores y si Jarrett protegía a ciudadanos respetuosos o a secuestradores. Jarrett se quedó sin palabras. Hobart afirmó que detuvo un crimen en curso, que actuó en legítima defensa y que sus acciones no fueron excesivas. Jarrett dudó al ver las vidas perdidas. Hobart explicó que conocía mejor el derecho penal y que cooperaría, pero que no tenía derecho a arrestarlo aún. Dominic suavizó la situación al revelar la amistad con Ulises. Después de grabar la declaración, Jarrett pidió una dirección para contactarlo y se despidió cordialmente. Dominic se burló por la actitud de Hobart ante la muerte de secuestradores. Hobart reflexionó que en un reino de personalidades desiguales, dramas como esos eran comunes. Dominic invitó a Hobart a cenar, pero este pospuso la invitación por planes para esa y la siguiente noche. A media tarde, Hobart llegó a la reunión del equipo. Además de los presentes en la operación, asistieron otros 3 miembros, pero no había personal administrativo. Leonard bromeó sobre que el viejo Neo se había perdido el festín por no venir. Hobart sintió que algo andaba mal, recordando que Neo realizaba un ritual con un dios maligno y que debía ser controlado. Klein parecía querer recordarle algo crucial pero no lograba recordarlo.
El capitán Dunn sacó a relucir el tema del hospital psiquiátrico y Hobart prestó especial atención. Leonard explicó que Neil era parte del equipo pero estaba mal de salud. Mientras conversaba con Leonard, Hobart pensó en quién podría buscar a Klein. Recordó que esa noche era el aniversario de la muerte del gran pirata Quilangos. Capítulo 143. La muerte de Quilangos. Conocía a alguien que parecía ser Quilangos en el baile del duque Negan. Iba disfrazado como el barón Gramir y sus intenciones no estaban claras. Durante la oración de la señorita Justice, Klein se sentó en una antigua silla de respaldo alto, mientras meditaba sobre las intenciones de Quilangos basándose en la información que había recibido. Respondió a la señorita Justice con un simple, entendido. Luego, materializó imágenes y voces que la señorita Justice había invocado, proyectándolas sobre la estrella roja brillante que simbolizaba el colgado. Esta noche será, sin duda, extraordinaria para Backlund, suspiró Klein, pensando en los cambios que sus recientes acciones podrían provocar. Pronto, dejó de especular. Regresó al baño y escribió una carta al señor Asik con su bolígrafo portátil, informándole sobre la presencia de Quilangos en el baile. Llamó a un mensajero con silbato de latón para enviar el mensaje. Después de terminar todo esto, Klein recordó que solo había comido la mitad de su filete y se preguntó si su visita al baño había afectado su apetito. En Backlund, en la Catedral del Viento Sagrado, Alger recibió el mensaje de Audrey con sorpresa y un apretón involuntario en el pecho, elogiando al señor Full. Pero sus pupilas se contrajeron al sentir nuevamente el poder del loco. Esta catedral, antigua sede de la iglesia y uno de sus santuarios actuales, fue testigo silenciosa de la respuesta del señor loco, quien descendió sin hacer ruido. Tras más de 10 segundos en silencio, Alger recuperó el control y se dirigió a informar a sus superiores. Audrey, al descubrir rastros que podrían ser de Quilangos, no esperó pasiva. Informó delicadamente a su padre, el Descan Hall. El intento de asesinato contra Quilangos falló, y este huyó usando las habilidades del bendito del viento. Recordó entonces un gran árbol en East Backland, donde vio a 3 personas escondidas, debían ser ellos. El hombre que lo reconoció fingió confusión para bajar la guardia de Quilangos, quien decidió no arriesgarse a matarlos. Gracias a estos 3, Quilangos decidió tomar represalias contra su traición. Pero la visión de Quilangos se nubló, y de repente, cientos de esqueletos gigantes con cuencas en llamas negras aparecieron ante él. Manos pálidas emergieron del agua oscura para agarrar sus tobillos. Luchó desesperadamente, pero su vitalidad se fue apagando. Cuando Alger y su grupo llegaron, solo vieron el cadáver putrefacto de Quilangos, que pronto se desintegró en un montón de huesos blancos. Uno de los 7 almirantes había muerto misteriosamente ante sus ojos. El cantante de hechizos de Dios, Snake, preguntó con voz profunda si Alger había compartido esta información con alguien más. Alger respondió que solo se la comunicó al arzobispo. Ace continuó su búsqueda. Pero Alger se estremeció al darse cuenta de que el agresor probablemente era un seguidor del señor loco, pues solo miembros del Club del Tarot conocían la información con tanta rapidez. En la mansión del duque Negan, Audrey recibió la recompensa y un regalo del duque por el asesinato de Quilangos, unas 40.000 libras. Lamentablemente, este dinero no podía usarse directamente. Audrey planeaba usar parte de esa suma para intercambiar información valiosa en la próxima reunión del Club de Tarot. Más tarde, tras el banquete, Hobart y Leonard estrecharon lazos y compartieron contactos. A pesar del cansancio, Hobart estaba insomne y comenzó su introspección. Pensó en la efectividad de la habilidad hipnosis de Villande, usada por Dunn y Leonard, que ayudó a evitar incidentes en la pelea contra Archer. Recordó que la cuchara psicológica que él poseía tenía una forma de hipnosis, aunque era un objeto místico y no un artefacto sellado.
Los objetos místicos y artefactos sellados son similares, pero difieren en método y efectos. Hobart concluyó que el poder de los objetos místicos está ligado a la secuencia del poseedor y al nivel del objeto. Por ejemplo, el collar espiritual alcanza máximo nivel secuencia 7 y la cuchara psicológica nivel 6. Hobart no lograba liberar todo el poder de su cuchara psicológica, pero esperaba hacerlo al alcanzar secuencia 7. Este deseo le motivó a avanzar. Capítulo 144. Contacto proactivo. Hobart dejó que su mente divagara mientras reflexionaba sobre su reciente enfrentamiento con Quilangos. De repente, se dio cuenta de que, a pesar de poseer artefactos sellados y 3 objetos místicos, le faltaba algo crucial, un objeto místico que le permitiera escapar. Pensó que si tuviera un artefacto o un objeto con la habilidad de viajar, podría haber tomado a Sio y Force y viajado junto a ellos sin preocuparse. ¿Quién se quedaría a pelear contra Quilangos en una lucha a muerte? Sin embargo, un objeto místico con la capacidad de viajar equivalía a la secuencia 5. El problema era que la secuencia 5 del camino de aprendiz era conocida por ser difícil de alcanzar y adquirir un objeto así costaba más de 10.000 libras, un precio fuera de su alcance. Suspiró. Hace poco pensaba que ya no le faltaba dinero, pero sus 900 libras, que para un común serían una fortuna, eran escasas para un villande. Eso renovó su motivación para ganar más dinero. Planeaba consultar frecuentemente los encargos del club de mercenarios una vez regresara a Backlund. Mientras estos pensamientos se apoderaban de él, el sueño lo venció, aunque la batalla con Archer había dejado su mente agotada y soñó durante toda la noche. En el continente sur, en el pueblo inexistente, la luz matutina atravesaba la niebla y bañaba con un cálido resplandor la sala del consejo, situada a medio camino en la montaña. El jefe y los ancianos familiares permanecían quietos, como estatuas. El semidios anciano Chester rompió el silencio. Entonces, ¿dices que este ser misterioso posee al menos el poder de un ángel? Calvin respondió. Parece que sí. Interrumpió el descenso del poder del ángel enemigo. El anciano Bowen especuló. ¿Podría ser que Elliot haya encontrado algún tipo de resquicio? Se corrigió rápidamente. No. Aunque hubiera un resquicio, sin un nivel de existencia suficiente, no se podría rechazar la fuerza angelical. Calvin agregó. El ser misterioso apareció ante mí y me castigó. Elliot dijo, no pruebes a Dios. El consejo quedó en silencio otra vez. Si tuvieran el respaldo de un ángel o de un dios, no necesitarían esconderse en el pueblo inexistente. Hace años, provocaron a la escuela de pensamiento de la Rosa sin saber que estaba respaldada por una figura a nivel angelical. Pero ese poder también podría ser su desastre. Incluso unidos, podrían no resistir a este ser misterioso. Segundos después, Calvin habló de nuevo. El ser misterioso evitó que perdiera el control y permitió que Elliot completara la canalización espiritual. Eso demuestra buena voluntad y una respuesta a nuestra indagación. El jefe dijo. Sea cual sea la elección, ya nos ha descubierto. ¿Por qué no intentamos contactar con él? Hubo un silencio distinto, esta vez con acuerdo tácito. ¿Cómo podríamos contactarlo?, preguntó Bowen. Calvin, preparado para la pregunta, respondió. Podríamos ofrecerle a Elliot un asiento entre los ancianos. Hobart bostezó y se levantó a lavarse. A pesar de haber soñado toda la noche, su espiritualidad y energía estaban completamente recuperadas. Mientras desayunaba, echó un vistazo al periódico. El titular principal anunciaba la muerte de Quilangos. Así que la noche anterior marcó efectivamente su fin, y Outrey recibió una buena recompensa.
No encontró otra noticia relevante y se centró en su comida. Después del desayuno, volvió a la compañía de Dominique. Dominique lo recibió con una amplia sonrisa. Abogado Hobart, justo iba a enviarte a buscar. Resultó que uno de los secuestradores heridos por Hobart había dejado escapar, sin querer, que había un cerebro detrás del secuestro. La policía siguió esa pista y arrestó al señor Claude. Claude confesó haber orquestado el secuestro. Por lo tanto, la demanda quedó innecesaria, la fiscalía tomaría el caso. Dominique, generoso, pagó a Hobart una tarifa legal de 150 libras más 30 de propina por salvar a Elizabeth. Hobart no esperaba que el caso se resolviera tan rápido. Dominique añadió que asistiría al banquete de bienvenida esa noche y que Elizabeth quería agradecerle en persona. Es un honor, respondió Hobart. Esa mañana, la compañía de seguridad Blackthorn recibió la orden de vigilar a Lady Sharon. El capitán Dunn entregó el caso a Klein, quien bajo la guía de Lannard, pagó 5 libras para que sus hombres siguieran a Lady Sharon y documentaran sus actividades. Afortunadamente, ese gasto sería reembolsado. Salió del Hound Bar y recordó que la casa del viejo Neil no estaba lejos. Neil había estado enfermo y debía ir al médico. Klein miró su reloj, casi las 11. Decidió visitarlo. Al llegar, sintió que algo andaba mal. Aunque el sol brillaba, las cortinas estaban corridas. Llamó a la puerta sin respuesta, pero escuchó susurros dentro. Intentó llamar al viejo Neil sin éxito. Sacó un papel, lo endureció en acero y usó para abrir la cerradura. Al abrir, vio al viejo Neil caminando en la oscuridad, dando vueltas alrededor de un altar. De repente, la puerta se cerró sola y las velas se encendieron como antorchas. En la llama, Klein vio claramente que 2 ojos sin emoción aparecían en las mejillas del viejo Neil. Klein supo que Neil estaba perdiendo el control otra vez, y esta vez era peor. Capítulo 145. El arrebato incontrolable de Neil otra vez. Aparte de esos 2 ojos inexpresivos, el rostro de Neil estaba surcado de arrugas y su cabello ralo, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Sus uñas eran largas, aparentemente sin cortar en años, lo que le daba el aspecto de un zombi saliendo de una tumba. Neil ni siquiera notó la entrada de Klein. Continuó paseándose alrededor del altar, murmurando palabras que parecían un conjuro oscuro e incomprensible. Sobre el altar había una gran vasija de sangre. En el centro había un símbolo que Klein nunca había visto, un ojo rodeado de varios símbolos intrincados y formas poligonales. Bajo el canto de Neil, el ojo en el centro del altar pareció cobrar vida y miró fríamente a Klein, el intruso. Klein, familiarizado con los eventos Villande, se obligó a mantener la calma. Neil parecía estar al borde de perder el control por completo. Era crucial no provocarlo más. Pedir ayuda al capitán ahora sería demasiado tarde. El ritual para invocar el poder de la diosa de la noche eterna debía comenzar de inmediato. Esta era la última oportunidad de Neil. Así que Klein se acercó a Neil con cautela, intentando no llamar la atención. Al ver a Neil aún absorto en sus cánticos, Klein comenzó a arreglar el altar. Todo transcurrió con normalidad hasta que el altar estuvo preparado. Justo cuando Klein estaba a punto de invocar el poder de la diosa, los ojos de Neil se movieron repentinamente, aparentemente al ver el altar recién terminado. Pequeño Klein, por favor, no me molestes, dijo Neil de repente, mirándolo con voz ronca. Estoy a punto de triunfar, lo lograré muy pronto. Klein respiró hondo. Pensó, Neil, no tengas miedo. No te dolerá, pronto pasará. No, Neil se emocionó. Mi investigación nunca ha hecho daño a nadie. Tú no has perdido a un ser querido, no conoces el dolor.
Su tono se suavizó de nuevo. Por favor, estoy a punto de lograrlo, no me detengas. Klein dudó, pero se obligó a mantenerse firme. Neil, ¿no sabes lo que haces? Te estás haciendo daño a ti mismo y lastimarás a otros. Por favor, Neil, no te resistas. Esta es tu última oportunidad. Neil volvió a agitarse. No lo entiendes. No sabes lo profundo que es este conocimiento. Lo encontré sin querer, del sabio oculto. La expresión de Neil se tornó sorprendida. No. No es eso. Otro ojo se abrió lentamente en su frente. Klein sabía que era ahora o nunca. Rezo por el poder de la medianoche, rezo. Neil se lanzó hacia adelante, con la intención de destruir el altar preparado por Klein. Klein levantó su varita a la defensiva. Rezo por el poder de Crimson. La fuerza de Neo fue abrumadora, hizo un gesto con la mano y rompió el bastón de Klein. Si Klein no hubiera esquivado ágilmente, las uñas de Neo lo habrían arañado. Neil pateó y destruyó el altar de Klein, su último rastro de cordura detuvo su ataque. Déjame en paz. Vete rápido. Ahora Klein se dio cuenta de que había rezado a un dios maligno y que algo estaba terriblemente mal. Pero tras decir esto, Neo perdió el último resquicio de razón. Su piel se tornó roja como la sangre y le rugió a Klein como una fiera. Klein se apresuró hacia la puerta, pero descubrió que no se abría. Neil, ahora con la apariencia de una figura ensangrentada, cargó contra él. Klein, usando las habilidades del payaso, esquivó hábilmente los ataques de Neo. ¿Qué hacer? ¿Debería realmente dispararle a Neo? Klein sintió que su mano se debilitaba al pensar en coger el arma. No, hay otra manera. Pero es arriesgada. Al mirar a Neo, su tutor en misticismo, Klein supo que tenía que correr ese riesgo ahora o lamentarlo para siempre. Después de una breve vacilación, Klein recitó: Creador en las sombras del orden. Tú eres el principio y el fin de todo orden. Tú eres el Señor que gobierna el reloj del orden. Oro por tu mirada y tu favor. Después de orar 3 veces y no ver respuesta, murmuró: Roselle. Gran engañadora. No, tenía que tomar una decisión final. Si seguía así, moriría aquí. Justo cuando Klein se obligaba a tomar una decisión, un trono hecho de espadas apareció en el aire, con una figura imponente y misteriosa sentada en él. Entonces, una oleada de poder descendió. Neil, envuelto por esta fuerza, se quedó inmóvil. Las anomalías de su cuerpo desaparecieron rápidamente, y los ojos extra en su rostro se cerraron casi al instante y desaparecieron. Este poder parecía representar el orden supremo. Klein se dio cuenta de algo, pero restaurar el orden físico de Neo no fue suficiente. Su mente también estaba perturbada. Justo cuando pensaba esto, Klein sintió otra oleada de poder. Este poder hizo que su mente temblara involuntariamente, como si una criatura colosal estuviera frente a él. Era un poder brillante de la mente. Klein respiró aliviado. Este creador parecía ofrecer un servicio completo, incluso ayudando a resolver los problemas mentales de los incontrolables. Neil volvió a su estado original, pero parecía mucho mayor que hace unos días. Después de todo este tumulto, no pudo sostenerse y se desplomó al suelo. Golpe fuerte. Klein estaba a punto de ayudar cuando oyó un sonido proveniente del altar. Al girar la cabeza, vio que un ojo morado había aparecido en el centro del altar de Neo. Estaba vivo, saltando al recipiente de sangre, aunque su primer intento falló.
Inicio de capítulo 146, el conocimiento mismo. En la Nación del Desorden, Hobart usó primero el poder del orden para restaurar el cuerpo del viejo Neo. Luego, usando la cuchara psicológica, ocultó una parte infectada del cuerpo espiritual y aplicó hipnosis para hacer que Neo olvidara su ritual y su intento de revivir a su amada. Mientras suspiraba aliviado por el éxito, Hobart sintió una mirada penetrante de una fuente desconocida, que parecía verlo a través de su vista verdadera. Desde esa perspectiva, vio que el símbolo del ojo en el altar cobraba vida, convertido en un ojo real completamente negro con una pupila profunda. El ojo rebotaba intentando saltar al tanque de sangre en el altar. Hobart comprendió que si el poder de ese ojo crecía, la presencia que lo vigilaba podría ver la Nación del Desorden a través de la vista verdadera. Entonces le ordenó a Klein con autoridad: «Sacrifícamelo». Al mismo tiempo, arrojó el símbolo del Creador en las estrellas que Klein tenía. Capítulo 146. El conocimiento mismo. Después de que Hobart le ordenara a Klein que realizara el sacrificio, Klein preparó el altar y dibujó cuidadosamente el símbolo del Creador cerca del ojo extraño. Entonces usó todo el conocimiento adquirido del pequeño sol para hacer el sacrificio adecuado. De repente, dos enormes puertas de bronce se abrieron lentamente, dejando que una fuerza inmensa emergiera. Una poderosa succión llenó la habitación, como si todo fuera absorbido hacia esas puertas. Cuando la fuerza cesó, las puertas desaparecieron junto con el ojo que rebotaba en el altar. El Creador también se desvaneció. Klein suspiró aliviado, consciente de que esta misteriosa existencia, aunque poderosa, no había mostrado malicia y no había pedido sacrificios imposibles. Abrió las cortinas y la luz del sol inundó la habitación, disipando cualquier sombra y oscuridad. Mientras tanto, en una casa alquilada a las afueras de Ciudad Tingen, Ince Sanguila anotaba en su cuaderno: Clan Morari casi muere por el viejo Neo fuera de control. ¿Por qué no usó su arma después de la lucha psicológica? Pensaba que si Klein hubiera disparado, Neo se habría convertido en sacrificio del ritual y Klein habría perdido el control, con un destino fatal. Pero no lo hizo. Una vez más, Klein había sorprendido a Ince. Sanguila apretó el bolígrafo con molestia, no por Klein, sino porque el bolígrafo parecía burlarse de él. De vuelta en la Nación del Desorden, Hobart examinaba el ojo en su mano. Aunque parecía vivo, el ojo estaba confundido, sin saber qué hacer. Hobart intentó mirarlo, pero de repente el ojo extendió su mirada hacia una tierra desconocida. Era un desierto sin fin, con una torre alta y ardiente en la cima, dominada por un enorme globo ocular que vigilaba todo. De repente, ese globo ocular detectó la mirada de Hobart y lo observó fijamente. En ese instante, la perspectiva de Hobart volvió a la Nación del Desorden. Sintió que su mente se llenaba con un conocimiento inmenso. Su cabeza pareció estallar, el salón tembló y la piscina frente al trono de hierro burbujeó violentamente. Tras unos segundos, todo volvió a la normalidad. Hobart sonrió con amargura, consciente de que casi había muerto por la inmensidad de ese conocimiento. De repente, un torrente de conocimiento caótico inundó su mente, en su mayoría incomprensible. Pero comprendió que ese era el conocimiento mismo, el entendimiento profundo del mundo misterioso. Por ejemplo, al ver el mundo espiritual, recibía el conocimiento sobre su composición y las reglas que lo gobiernan. No era de extrañar que los que se acercan al misterio Praie teman ser invadidos mentalmente por el sabio oculto. ¿Era útil ese conocimiento? Sí, pero también excesivo y difícil de manejar. Si Hobart hubiera tomado ese ojo en el mundo real, habría perdido el control y se habría convertido en monstruo. Manifestó una caja de piedra y guardó el ojo, sellándolo con el poder del orden.
Luego comenzó a organizar el conocimiento que podía comprender, como las fórmulas de pociones de diferentes secuencias. Por ejemplo, la fórmula de la poción Mystery Prayer de secuencia 9, con ingredientes principales y auxiliares detallados. También las fórmulas de pociones para secuencia 9 sabio, secuencia 8 erudito cuerpo a cuerpo y secuencia 7 brujo. Capítulo 147. Banquete de bienvenida. Hobart acababa de adquirir un conocimiento misterioso y poderoso, el ritual de avance del astrónomo, secuencia 5. Este ritual consistía en cabalgar sobre el lomo de una colorida bestia de ojos estrellados y beber una poción bajo el cielo de medianoche. Sentía que la explosión en su cabeza había valido la pena, pues ahora comprendía la fórmula de la poción para el camino del Mystery Prayer en la secuencia continua, y también la fórmula para el camino inicial del sabio. Hasta ese momento, Hobart había dominado 4 fórmulas de pociones consecutivas, desde la secuencia 6 hasta la 9. Aunque estos conocimientos correspondían a secuencias relativamente altas, sabía que algún día le serían de gran utilidad. Venderlas era solo un valor menor. Mientras reflexionaba, recordó la escena del ojo morado que había visto. ¿Podría pertenecer al páramo del conocimiento y no al sabio oculto? Este último parecía ser la única forma activa del sendero del ermitaño, pero ¿y si el páramo también tenía conciencia propia? ¿O podía proyectar su poder a través de rituales? El sabio oculto le había hablado de la ceremonia del viejo Neo. ¿Sería eso parte de su esfuerzo para alcanzar el páramo del conocimiento? Todo indicaba que el sello del continente occidental se había aflojado. También pensó en las extrañas ganancias que había obtenido en Ciudad Tingen. Además del ojo, tenía 2 astas de ciervo doradas. Eran objetos exquisitos, pero peligrosos. Usarlos podría llevar a la muerte o la locura, y tampoco era fácil venderlos. Por ahora, los almacenaría en la nación del desorden, esperando que fueran útiles en el futuro. Su espíritu mostraba signos de agotamiento. El terrible dolor de cabeza tras la explosión en su mente no cedió por más de 10 minutos. Aquella experiencia cercana a la muerte le había dejado con ganas de no moverse para nada. De pronto, vio un enorme palacio y una figura majestuosa sentada en un alto respaldo que dijo con voz grave: «Cancela la reunión de la próxima semana». Hobart se incorporó bruscamente y luego se recostó, pensando que el señor loco ya había presentido algo. Por la tarde, el mayordomo le recordó que los invitados del señor Ulises habían llegado. Tras mediodía holgazaneando, Hobart se lavó la cara, se arregló y vistió ropa formal antes de dirigirse a la sala de estar. El primero en llegar fue el señor Dominique con su familia. Su esposa, hermana del señor Ulises y baronesa, agradeció a Hobart. Elizabeth, aunque había olvidado los detalles de la batalla con Achille, sintió una seguridad sin precedentes al verlo y se sentó a su lado. «Señor Hobart, ¿ya no necesita encargarse de la demanda?», preguntó Elizabeth. «Sí», respondió Hobart. «El señor Claude ya está en prisión». La cercanía de Elizabeth le pareció un poco incómoda, pero no quiso alejarla, así que se movió un poco para aliviar la vergüenza. Ella hizo lo mismo. «¿Entonces regresas en unos días?», insistió. «En 2 días», sonrió Hobart. «Realmente no puedo soportar dejar el aire fresco de Ciudad Tingen». Dominique y su esposa intercambiaron miradas, notando lo inusual de su hija, pero Elizabeth se comportaba con sencillez, satisfecha solo con sentarse junto a Hobart. «Entonces vayamos de compras este fin de semana», propuso Elizabeth. «Quiero darte un regalo para expresar mi gratitud». «No hay necesidad», respondió Hobart. «Puede que tenga algo que hacer este fin de semana». «¿Qué pasa?». «Participaré en la operación para salvar Ciudad Tingen». La familia rió, pensando que era una broma, y le halagaron. En ese momento entró Ulises, el verdadero dueño de la villa. «¿Oí que alguien se atrevió a secuestrar a nuestra princesita?», dijo con una sonrisa genuina frente a Elizabeth. «Sí, tío», respondió ella.
Pero la carta de rescate ni siquiera estaba terminada y el señor Hobart me rescató. Hobart sonrió para sus adentros, pensando que los secuestradores debían ser muy incultos, posiblemente necesitaban un diccionario para escribir la carta y se frustrarían con los errores gramaticales. Aquella imagen hizo reír a todos. Poco a poco, más invitados llegaron, vestidos con uniformes militares, gritando, ¿dónde está el hijo del comandante Christian? Hobart pensó que el parecido con el comandante Rex era innegable. Jaja, mañana escribiré una carta al comandante Christian contándole sus caras, dijo alguien. Otro preguntó. Hobart, ¿tienes novia? ¿Quieres que tu tío te presente una? Las respuestas de Hobart pasaron desapercibidas, pero la charla siguió con risas y alegría. Así comenzó el banquete. Hobart sospechaba que hacía tiempo que no se reunían para darle la bienvenida a Ciudad Tingen, que era justamente el motivo de la reunión. En la mesa solo estaban Hobart y Elizabeth, los dos jóvenes con temas en común, charlando de vez en cuando para que Hobart no se sintiera incómodo. Pasadas las 10 de la noche, los invitados empezaron a marcharse. Tras beber mucho vino, Ulises le dio una palmadita en el hombro a Hobart. Si tienes algún plan, hazlo. No defraudes las expectativas de los comandantes. Mientras el comandante Christian Hubble, aún podemos acompañarte a la batalla. Hobart sonrió sin poder evitarlo. Ya es tarde, deberías descansar. Cuando Ulises se fue, la sonrisa de Hobart desapareció lentamente. Quiso pedirle ayuda externa, pero se contuvo, respetando la relación que aún no tenían. Los preparativos finales comenzaron. Hobart se quedó en la villa el viernes para conservar energía y ajustar los efectos negativos de sus artefactos y objetos místicos. El sábado por la mañana, tomó un carruaje hacia la compañía de seguridad Blackthorn. «Puedes regresar primero», le dijo al cochero. «Ven a recogerme sobre las 4 o 5 de la tarde». Después de despedirse, echó un vistazo al cielo nublado y entró al vestíbulo de la empresa. Allí, Lanner parecía algo incómodo mientras conversaba con una mujer con sombrero de ala ancha y falda suelta. «Hobart», exclamó Lanner. «Has llegado, no sé si en el momento justo o no». Capítulo 148. El plan de Hobart. Al ver a Megose, con la descendencia de un dios maligno, la mente de Hobart se llenó de pensamientos. Recordó todo sobre 0-08 y el esquema general de su plan. Su plan no era demasiado complicado, porque ante 0-08, cuanto más complejo, más probabilidades de fracasar. La semana pasada, quiso prepararse en Ciudad Tingen, pero entendió que 0-08 percibiría cualquier movimiento extraño. Por eso decidió ganarse la confianza básica de Dunn y compañía antes de que Ensangle actuara. La llegada de Megose a la compañía de seguridad Blackthorn era inevitable, y solo entonces podrían lidiar con Ince. De lo contrario, Ince esperaría el momento adecuado y perderían ventaja. La propuesta ya estaba sobre la mesa. ¿Cómo detener a Megose sin sufrir daños hasta que llegaran los refuerzos del cuartel general? La respuesta de Hobart era seguir el desarrollo natural de la historia. Primero debían proteger a Lanner durante el ataque inicial de Megose. El anciano dentro de Lanner y el artefacto sellado que poseía podían detener eficazmente a Megose. En la batalla que seguiría, debían impedir que Dunn se lanzara a atacar con todo. Si fuera necesario, podrían arrojar las cenizas de Santa Selena a la calle para quien quisiera tomarlas. En cuanto a Klein, podían ignorar si vivía o moría. Otra regla fundamental para todos los involucrados en la operación era hacerlo mejor sin arriesgar la vida. Hobart no tenía la capacidad de Klein para resucitar. De pie en la compañía de seguridad Blackthorn, Hobart pensó por un momento y sonrió. «Vine hoy a despedirme», dijo a Lanner, «pero parece que llegué en el momento equivocado».
Leonard suspiró con amargura. Todavía tengo invitados. El capitán y Klein están ahí atrás. Hobart asintió. De acuerdo, adelante. En ese instante, Megose habló con una mezcla de curiosidad y asombro. Mi bebé dice que parece haber visto a este caballero en alguna parte. Hobart sonrió. Quizás fuimos buenos amigos en otra vida. No, dijo Megose, dijo que espiaba su orden. Pero no esperaba que fueras tan débil. Hobart recordó que días atrás, cuando tuvo en sus manos la costilla negra, vio otro mundo, probablemente el reino del verdadero creador. Pensando en eso, le dijo con calma. Señora, no se preocupe. Las palabras de la niña suelen ser contradictorias. Megose sonrió dulce. No, mi hijo es muy listo. Dice que eres débil, así que debe ser verdad. Hobart torció la boca. El verdadero creador no cambiaría su camino para convertirse en cazador, ¿verdad? Tras un leve saludo, Hobart se dirigió al salón de recepción, donde Dunn y Klein ya lo esperaban. Dunn sostenía una caja de cenizas que emanaba calma, y Klein tenía un vaso sanguíneo pálido y grueso. Klein sonrió con amargura. Hobart, has llegado en un momento muy malo. No, respondió Hobart con seriedad, creo que es el momento justo. En Backlund escuché que Ciudad Tingen estaba gestando un gran desastre. Ahora sé de qué se trata. Preguntó. ¿Han sucedido muchas coincidencias últimamente? Las expresiones de Dunn y Klein se congelaron, acababan de hablar sobre esas mismas coincidencias. Hobart continuó. Por favor, informen al cuartel general que 0-08 planea un ritual para el descenso de un dios maligno y pidan apoyo santo. Al mencionar 0-08, Dunn y Klein pensaron inmediatamente en Sangwell, el desertor. Cada uno tenía sus propias sospechas y entendía la gravedad de la situación. Dunn sostuvo la caja de cenizas y dijo: informaré de inmediato. No actúes precipitadamente hasta que regrese. Hobart miró hacia afuera. No te preocupes, aún hay tiempo. Klein comentó. Pareces muy tranquilo. Por supuesto, sonrió Hobart. Cuanto más grande es la amenaza, más calma necesitas. Capítulo 149, Batalla con el engendro del dios malvado, bonus 1. En el cuartel general de los halcones nocturnos, Dali llevaba muchos días de guardia en la sala de despacho. Hoy, tras recibir un telegrama de Ciudad Tingen, finalmente se dejó caer en una silla para descansar. Al principio, el personal administrativo pensó que la situación no era urgente y le entregaron el telegrama al capitán Thomas para que lo revisara después. Pero al recibir un segundo telegrama con solo la frase "el dios maligno desciende", sintieron la gravedad del asunto y despertaron rápidamente a Dali. Este, tras leer el mensaje, se dirigió de inmediato a la oficina de Thomas. «Necesito ver al arzobispo», exclamó. Solo el arzobispo tenía los medios para apoyar a Ciudad Tingen en cuestión de minutos. En Ciudad Tingen, dentro de la compañía de seguridad Blackthorn, Dunn negó con la cabeza ante la sugerencia de Hobart. La influencia de la hija de Megose es alta, no se sometería tan fácilmente, comentó. Hobart respondió. Puedo intentarlo. Aunque no tenga éxito, no perderemos mucho. Dunn pensó un momento y asintió. Hobart respiró aliviado, aunque Dunn no estaba en su mejor estado, conservaba la cordura. Megose estaba agitada, arrancándose un mechón de pelo y rascándose la cabeza, lo que endureció la expresión de Lanner, quien se prometió no volver a coquetear con mujeres al azar. Hobart sonrió y dijo: Hace unos días conseguimos algo valioso,
2 astas doradas de ciervo que crecieron en la cabeza de un toro. Megose sonrió torcida y comentó: Mi hijo dice que los cuernos del demonio de cuernos dorados son muy deliciosos. Hobart señaló hacia el fondo del salón de recepción. Las colocamos en el sótano. Solo estar frente a Megose hacía que Hobart sintiera una inmensa presión espiritual, pero resistió con todas sus fuerzas. Si tu hijo quiere comérselos, que me siga al sótano. Megose sonrió con dulzura y dijo que su hijo parecía tener poca energía y necesitaba nutrición. Mientras caminaban hacia la entrada subterránea, Hobart preguntó casualmente: ¿Le falta energía hoy? Megose respondió: Sí, normalmente es activo, pero esta mañana me dijo que era un día crucial y solo habla conmigo de vez en cuando. Hobart suspiró y dijo: Es un buen chico. Sí, respondió Megose con cariño, pero ahora me dice que hay peligro bajo tierra y me llevas allí para hacernos daño. Hobart se quedó paralizado, sintiéndose observado por la parca. ¿Es cierto?, preguntó Megose calmada. ¿Cómo es posible?, rió Hobart. Tu hijo es tan gracioso como su padre. De repente, Megose pareció derretirse y un líquido espeso empezó a fluir por su cabeza. Su sonrisa se volvió aterradora. Lo siento, señor, no puedo bajar con usted, así que tendrá que morir. Hobart se preparó y rodó hacia adelante, pero las uñas largas de Megose lo arañaron profundamente en la espalda. Apoyado en su físico robusto, rodó por las escaleras. Al mirar atrás, vio que Megose ya había desaparecido en la intersección del pasaje subterráneo. Ignorando la herida, Hobart tomó su bastón y cargó hacia adelante. Golpe tras golpe avanzó varios pasos. Sintió que la poción bárbara había sido digerida justo en ese momento crítico. Comprendió que si Megose no entraba por la puerta Chanis, el dios maligno llegaría antes al salón de recepción, según el guión escrito por 0-08. Las recientes acciones de Hobart alteraban ese guión, por eso la poción se digirió. Pero no era momento de pensar en eso. Al regresar al primer piso, oyó a Megose gritar: No dejaré que le hagas daño a mi hijo. Dun ya estaba en el salón con una urna de cenizas, bloqueando la salida. Klein y Leonard se escondían listos para atacar. Hobart entró corriendo, plantando su bastón y ordenando: ¡Orden! El árbol del orden creció rápidamente, y Hobart rió. Eres débil, toda tu familia es débil. El salón quedó en silencio mientras el orden bajo el dosel suprimía los poderes de la inmundicia y la corrupción. Megose, con el rostro derretido que dejaba ver sus huesos, extendió la mano hacia Hobart. Carol Hobart ya había sacado la estatua de teletransportación. Intentó alejar a Megose, pero descubrió que no podía moverla, solo ralentizarla. Como no podía moverla, Hobart se retiró rápidamente para atraer la atención de Megose y crear una oportunidad para Dun. Con la estatua de teletransportación, ayudó a Dun y los demás a parpadear. Dun abrió las cenizas de Santa Selena, liberando filamentos negros que envolvieron a Megose. Megose gritó: Debes morir. Pero Hobart redirigió su ataque hacia una pared usando el árbol del orden. Aún así, recibió un fuerte impacto, sangrando por ojos y boca. Klein y Leonard aprovecharon para atacar. Leonard robó la profanidad de Megose y Klein lanzó un encantamiento del sol resplandeciente. La bola de luz cayó sobre Megose, pero aún no habían terminado. Vieron un bebé negro colgando entre las piernas de Megose. El bebé era pequeño, succionando con el cordón umbilical, emitiendo gorgoteos. Todos sintieron pérdida de control.
Dunn fue el más afectado. Hobart ajustó el árbol del orden para resistir la locura. Megose, ya marchita, tocó la cabeza del bebé y dijo: «Niño, mi hijo». Se desplomó, su carne y sangre se convirtieron en polvo, dejando solo huesos. El bebé absorbió los nutrientes y creció rápido, con piel gris y mirada feroz, sin inocencia. Este fue el nacimiento del engendro del dios maligno, no su descenso. Aunque solo tenía una pequeña fracción del poder del verdadero creador, poseía habilidades comparables a un secuencia 4. Su nacimiento llenó el salón con poder de inmundicia y corrupción. Hobart fue el primero en recuperarse. Esto no coincide con la descripción original, pensó. Pero no había tiempo para dudas. De repente, su sombra cobró vida intentando arrebatarle la estatua de teletransportación. Las sombras de los otros también se movieron. Dunn sufrió un fuerte golpe y cayó. Lanner intentó usar la maldición blasfema pero fue interrumpido por una risa infantil que les golpeó el pecho, haciéndolos escupir sangre. Dunn usó las cenizas para enredar al engendro, pero este se liberó y contraatacó. Leonard fue lanzado contra la pared y Hobart lo protegió. Estaban superados. Hobart se retiró a una esquina. «Cómprenme tiempo». Dunn, con la caja de cenizas, intentaba contener al engendro. Klein lanzó otro taladro del sol resplandeciente. El engendro gritó: «Luz, brilla sobre la tierra». Pero la bola de luz explotó sin éxito. El engendro se liberó e intentó atacar con la maldición blasfema, pero ya era ineficaz contra Hobart. Ágil como un mono, esquivó los ataques. Hobart se sintió frustrado por tener solo esos dos tipos de poderes. Pero luego tuvo una idea. Invocó el ojo morado atrapado en la caja de piedra. Activó su poder y lo dirigió hacia el engendro. Creó un camino hacia el páramo del conocimiento. Esta vez, el engendro no pudo esquivar y quedó paralizado, con pupilas negras reflejando un ojo gigante en llamas. Hobart usó todo su poder del desorden para envolverlo. Grieta. El engendro explotó. Hobart exploró con su visión verdadera y no encontró alma alguna. El engendro estaba muerto. Suspiró. Sin la nación del desorden, no habría tenido oportunidad. Capítulo 150, Enemigos inesperados, Bonus 2. La figura del creador desapareció. Klein escuchó a Hobart decir: «Alabado sea el creador». Klein respiró aliviado. Hobart parecía estar en buen estado, Lanner desmayado, pero el capitán Dunn estaba gravemente herido, sangrando abundantemente. Dunn sonrió débilmente. Ciudad de Tingen está a salvo. Klein estaba por usar magia para curar a Dunn cuando una mano pálida le atravesó el pecho. No vieron cuando apareció en Sandwell, el tuerto. Klein perdió el conocimiento al verlo. Ince se sorprendió de ser reconocido por Hobart. Aunque no avanzó, podía usar habilidades de secuencia 5. Hobart activó su visión espiritual y vio un espíritu imponente junto a Ince. Rápidamente lanzó las cenizas de Santa Selena a Ince. «Tómalas y vete». Ince no huyó por miedo, sino porque esperaba refuerzos. Al oír su nombre, se estremeció. En la puerta apareció el arzobispo Anthony Stevenson, de la Catedral de San Samuel. Gracias a Dali, pudo recibir la petición de ayuda. Hobart hizo una reverencia y se apresuró a preparar el ritual para salvar a Dunn. Ince se quedó, sin poder escapar de Anthony.
La pluma de INS, en la cintura, saltó y escribió rápidamente que un mago frenético se acercaba. 0-08 escribió una frase que interrumpió a Anthony justo antes de que éste intentara sellarlo. Una enorme presión obligó a Anthony a detenerse. Una sección del muro se derrumbó y apareció un caballero canoso, con aspecto curtido. Era un mago frenético de secuencia 3 del camino del abogado. Este santo dejó sin poder a Hobart. En el salón, las auras de miedo y locura chocaban. Hobart pidió al mago que se llevara el árbol del orden. Anthony dio un paso atrás. El mago tocó el árbol, que se encogió hasta ser un sándalo negro. El mago hizo una reverencia y se fue. Anthony miró a Hobart antes de perseguir a Ince, que escapaba. Hobart estaba exhausto, con heridas sangrantes. Pero no había tiempo para descansar. Continuó preparando el ritual. Al ver a Don con pupilas dilatadas y sonrisa suave, Hobart recordó que el emperador negro podía hallar lagunas en la muerte. Abrió los ojos, aún tenía un camino. Modificó el altar para representar al Creador en las sombras del orden. Al estar a punto de sacrificarse, vio cerca el cordón umbilical del engendro del dios maligno. Lo tomó, soportó sus susurros corruptores y lo colocó ante el altar. Miró a Dune y dijo: «Oh, Creador en la sombra del orden, antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Viajero de la Niebla, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirre, USS Amman, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Didio Valdés, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Brandon Niño, Chichón, de los Santos Cortes Víctor Adrián, San 104, Artur, Brandy, Okami, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max Carita riéndose, Capi Rula, Walter, Lúmenes, Alain Adalid, Feeling, Emanuel LH, Utomidueña, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordin Muñoz, Eric Zamora, Bokchi the Bokch 01, ISG Ayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona,
Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfics. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sidiu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strick SL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sirt CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.